Vamos a ir a este mensaje que tenemos para esta noche. Tiene que ver con el esposo y la esposa. Hemos visto ahorita varios mensajes relacionados con cómo elegir el cónyuge. Por ejemplo, estuvimos un par de semanas en esto y pues esta semana terminamos este capítulo 32 del libro de mensajes para creyentes nuevos de Watchman Nee, el esposo y la esposa. Quisiera empezar leyendo las citas bíblicas. Vamos a leer las citas de este mensaje. Colosenses 3, del 18 al 19. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Primera de Pedro 3, del 1 al 7. Dice: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros propios maridos, para que aun si algunos no obedecen la palabra sean ganados sin la palabra por medio de la conducta de sus esposas, viendo con sus propios ojos vuestra conducta pura en temor. Vuestro atavío no sea el extremo de peinados, sino el del hombre interior, escondido en el corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu manso y sosegado, que es de gran valor delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus propios maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin amedrentaros por ningún terror. Vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y por último, Efesios 5, 22 y 23. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. La semana pasada consideramos que debemos dedicar tiempo a aprender a ser un esposo y una esposa. Es importante este detalle, que estemos dispuestos a aprender. Nos preparamos para muchas cosas. Si vamos a querer conducir un auto, estudiamos o aprendemos, practicamos, nos preparamos. Para ejercer un trabajo requiere que cuando somos contratados pasemos por una capacitación, nos preparamos para ello. Cuando vamos a visitar a un médico por problemas de salud, no vamos con un estudiante de primer año, vamos con alguien que se prepara, que está preparado más bien. Ahora, para el matrimonio también debemos estar preparados, pero en nuestra cultura y en nuestra manera de ser, por alguna razón, sin preparación, creemos que estamos preparados, ¿verdad? Entonces, es importante que veamos este punto. Debemos estar dispuestos a aprender, dispuestos a ser perfeccionados para este asunto de ser un esposo y las semanas de ser esposas. No hay nada más importante que esto, porque nosotros hemos tomado el paso de compartir nuestra vida con alguien. Y llevar la relación, la convivencia, no es un asunto que nada más que con haber nacido y con tener pues cierto ingreso o cierta estabilidad ya estamos preparados, no. Así que debemos tener esta apertura. Otra de las cosas que el hermano habla en este mensaje es que debemos aprender a estar dispuestos a ceder. Cuando nosotros estábamos en la casa de nuestros padres y éramos solteros, nuestra posición de hijo o de hija, dependiendo dependiendo de cómo fuimos creados, qué espacio nos dieron a nosotros, tenemos un cierto comportamiento. Los hijos nos sentimos con toda confianza el derecho de pedir, aún de exigir, ¿verdad? Ya no tengo los zapatos me quedan pequeños, los zapatos están rotos, ¿verdad? Necesito otro par. No nos ponemos a pensar, papá, mamá, ¿cómo está su presupuesto, sus ingresos de este mes? ¿Tiene la posibilidad de comprarme un par de zapatos? No, simplemente lo pedimos, ¿verdad? Cuando nos sirven la comida y no es de nuestro agrado, nosotros simplemente decimos, mamá, eso no quiero. Hacemos un berrinche y dependiendo de la situación familiar, o nos obligaban a ingerirlo o simplemente nos permitían
pues, rechazarlo, ¿verdad? Y entonces ese tipo de crianza, cualquiera de las dos, de los dos extremos, es la que nosotros hemos recibido. Y muchas veces al llegar a nuestro hogar, al llegar al nuevo hogar, tenemos la idea de que venimos con la misma posición. Ya estando en una vida matrimonial, esto cambia completamente, ¿verdad? Ya no soy solo el niño consentido o no consentido, pues que exige o no exige. Quiero ir a establecer este punto como que a pesar de que tengamos ideas similares, tengamos metas similares, hay un punto en el tema de la convivencia donde nosotros debemos entender que ya no estamos en la casa de nuestro papá y que la relación entre nosotros, el esposo y la esposa, es diferente, ¿verdad? Por otro lado, digamos en la experiencia de algunos que pues la semana pasada escuchamos historias de algunos hermanos que se conocieron y se casaron no estando en la vida de la iglesia, ¿verdad? Estaban o en la cristiandad o pues estaban en una vida sin el Señor, pero pues ahí se casaron y ahí iniciaron su hogar y demás. Pero habemos otros que nos casamos en la iglesia, por ejemplo, ¿verdad? Fuimos niños en la iglesia, fuimos jóvenes en la iglesia y nos casamos, ¿verdad? Y había esa confianza, esta hermandad, pero en el momento de que nosotros entramos en el vínculo del matrimonio, la situación cambia, ¿verdad? Por ejemplo, también pasa que pues en mi caso tengo 3 hermanas y un hermano. Entonces mi relación con mis hermanas es de mucha confianza y aún hay un poquito nos extralimitamos entre hermanos, ¿verdad? Con las agresiones o con la forma o exceso de confianza, ¿verdad? Pero ya en el matrimonio esto, a pesar de que debe haber total confianza, no es ser como confianzudos o abusar de la situación de la confianza. A veces pasa, ¿verdad? Que tenemos la idea de que seguimos como siendo hermanos ya en el matrimonio. No, en el matrimonio ya estamos en otro régimen, por decirlo de alguna manera, en otro arreglo. Y lo leímos, ¿verdad? Cristo es la cabeza de todo varón y el varón cabeza de la mujer. Explicamos la semana pasada que ser cabeza de la mujer no es enseñorearse de ella. La cabeza nuestra no se enseñorea del cuerpo, no abusa de la mano o abusa de la rodilla, sino que simplemente coordina, ¿verdad? Manda instrucciones, ¿verdad? Eso es lo que hace la cabeza. Cristo no se enseñorea de nosotros en ningún momento, ¿verdad? Él nos atrae a nosotros con lazos de amor. Disculpen. Esa es la manera en que Dios nos atrae y Él, como nuestra cabeza, lo que hace es que se imparte en nosotros, ¿verdad? Fluye hacia nosotros de tal manera, pero no lo hace enseñoreándose, ¿verdad? Entonces, hablo de esto un poco de la semana pasada y en cuanto a este asunto de que debemos estar dispuestos nosotros a ceder. No vamos a venir los hermanos con que mi mamá cocinaba así el pollo y así lo quiero yo. Eso no puede ser. De hecho, cuando nosotros nos casamos, ahí se va a empezar a formar una nueva cultura familiar, ¿verdad? Que tiene como ingredientes los elementos del esposo y sus costumbres y las costumbres de la esposa. Pero en algún punto, ¿verdad? Nosotros debemos aprender a ceder, ¿verdad? Debemos que empezar a que no vamos a imponer nuestra opinión al respecto de alguna cosa, ¿verdad? ¿De qué cosas? En este caso son cosas muy prácticas del hogar, que cualquiera diría que eso que tiene que ver con la iglesia, eso no es algo espiritual. No podemos decir eso, ¿sabe por qué no? Porque nuestra vida de iglesia y nuestra capacidad de ser entretejidos y edificados con otros se origina de nuestra capacidad de ser coordinados y entretejidos con nuestro cónyuge. No podemos pretender nosotros traer algo de la iglesia, digámoslo de esta forma, y que esto venga y arregle lo de nuestro hogar. No funciona así, ¿verdad? Dios llamó familias, primero las familias y luego la congregación, ¿verdad? Entonces debemos darnos cuenta que en nuestra relación y en nuestro matrimonio que nuestra relación y nuestro matrimonio es un asunto en el que debemos laborar,
¿verdad? Como latinos, nosotros estamos, los varones especialmente, acostumbrados a nuestra cultura es que a mí me sirven todo, ¿verdad? Yo me siento y me quitan mis zapatos y me ponen mis chancletas o mis pantuflas, y aquí donde estoy me traen mi comida, y yo lavar un trasto, ¿verdad? O barrer alguna vez una habitación, eso jamás, nunca, eso no nos corresponde a nosotros. Esa es una situación que es muy cultural en nuestro caso. Es una situación que es multicultural, pero nosotros nos casamos en esencia por amor y porque amamos nosotros varones amamos a la hermana, ¿verdad? Y la queremos ayudar, queremos que esté feliz, pero va a estar feliz solo nosotros exigiéndole cosas, y por el otro lado la hermana igual, ¿verdad? Porque este es otro asunto en el que vamos a platicar más adelante, ¿verdad? Pero este tema primero es que tenemos que darnos cuenta de que en el matrimonio todo lo que se lleva a cabo en el matrimonio es algo que es recíproco. Recíproco significa que es tanto para mí o tanto para la hermana, todo el tiempo. Es decir, no es que yo como esposo, como soy la cabeza, soy el centro del matrimonio, y a mí yo solo recibo, ¿verdad? Yo solo recibo, ¿verdad? Yo solo recibo. O la hermana, por otro lado, ¿verdad? No, esto es algo que es recíproco. De hecho, en el momento que nosotros nos casamos, los dos dejamos cosas, ¿verdad? Por ejemplo, la casa de nuestro papá, de nuestra mamá, donde teníamos de todo, ¿verdad? Y nosotros nos tiramos a esta incertidumbre con este hombre, ¿verdad? O con esta mujer, a ver qué va a pasar, ¿verdad? A ver, entonces sacrificamos los dos, ¿verdad? Y tanto ella como él. Entonces, en todo el camino del matrimonio sigue eso presente. Y nosotros debemos ser conscientes de esto, ¿verdad? Los hermanos no salimos de la casa de nuestros papás, donde todos nos los daban, donde todos nos servían. Ahora llegamos a nuestro hogar y aquí todos nos los tienen que dar, todos nos tienen que servir. No es de esta manera, ¿verdad? Entonces debemos estar dispuestos en algún punto sobre cosas cotidianas, como les decía, a abandonar nuestra postura. Es que a mí me servían el café del lado derecho, por decirles algo, o que los frijoles no van de esta manera, van de esta otra manera. Debemos recordar que nosotros salimos de nuestra casa, ¿verdad? Si usted quiere los frijoles como los hacía su mamá, vaya con su mamá y que le dé un poco de frijoles, pero no, la mamá los cocina por toda la experiencia, trasfondo, y lo que decimos aquí, creo que igual les será por allá, pero el sazón de ella es de ella. Y nuestra esposa va a tener el sazón propio, pero toda la influencia de la casa de su papá y de su mamá, ¿verdad? La semana pasada platicábamos que no debemos nosotros esperar moldear. Es que recibí a esta mujer y la voy a convertir. ¿En qué? En su mamá, ¿verdad? Eso es lo que parece, lo que a veces inconscientemente buscamos. No. Esto es algo diferente, ¿verdad? Debemos de ser muy conscientes del paso que hemos dado, ¿verdad? Salimos de dos familias a formar una nueva familia que tiene estos elementos de esta familia más los otros elementos, y tenemos que ver la manera de poder concatenarlos. Uno de los versículos que leímos, y me quiero enfocar mucho en los versículos para los varones, porque todo este tipo de cosas lo enfocamos en las hermanas. Ellas tienen que sujetarse, ellas tienen que obedecer, ellas tienen que todo. ¿Y nosotros qué? ¿Verdad? Nosotros somos los sacerdotes y mucho depende de nosotros, ¿verdad? Entonces dice, ¿dónde leí? Para los hermanos, aquí están. Nosotros dice aquí, en 1 Pedro 3:7, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. Pero ¿cómo es esto de ser sabio? Dice aquí, dando honor a la mujer como vaso más frágil, como coherederas. Ellas son coherederas, significa que usted es heredero y ella es su coheredera al mismo nivel, ¿verdad? No es que esté bajo las plantas de sus pies, ¿verdad? Y mire, ¿para qué es esto? Cuando estamos bien, cuando tenemos contentas a nuestras esposas, nuestras oraciones no son estorbadas, ¿sí? Entonces, con razón, este asunto de lo que estamos compartiendo hoy tiene que ver con la iglesia. No, hermano, es que aquí solo el espíritu y cosas espirituales. No, hermano, recordemos
que el Señor como espíritu entra en nuestro espíritu, sí, pero trasciende de nuestro espíritu, porque la salvación que Dios nos da es completa. ¿Por qué es completa? Porque abarca el espíritu, el alma y el cuerpo. Y el espíritu ya lo regeneró, ya lo llenó completo. ¿Qué le toca llenar? El alma. Pero ya el alma conlleva cosas que son intangibles con cosas orgánicas, ¿verdad? Nuestra voluntad, nuestra mente y nuestras emociones obedecen a impulsos eléctricos, ¿verdad? Y especialmente nuestra manera de ser, que está determinada por lo que recibimos de herencia de nuestros padres, la crianza y lo que hemos recibido por el entorno. Y entonces Dios trasciende de lo espiritual a lo fisiológico, ¿verdad? Trasciende de esta manera. Entonces tiene que ver todo lo que es subjetivo, nuestra manera de llevar las cosas en el hogar. Eso repercute en nuestra función en la iglesia. Así que como primer punto debemos aprender nosotros a estar dispuestos a ceder, a no aferrarnos, ¿verdad? Así es como quiero. Pero es que quiero. Y nos cerramos en ese círculo, nos blindamos con un capricho, ¿verdad? De una mente que ha sido condicionada a recibir lo que quiere todo el tiempo. En una relación de matrimonio no puede ser así. Si nosotros aprendemos desde el principio a darnos cuenta que podemos ceder, después de unos años la vida familiar estará llena de paz y de felicidad. Porque estar dispuestos a ceder significa que ambos cónyuges ceden hasta la mitad, ¿verdad? Quiere decir que vamos a 50%. El esposo cede ante la esposa en cierta situación, pero en otro momento la esposa va a ceder ante el esposo en otra situación. Entonces ahí vamos a darnos cuenta qué es lo que significa por amor a la familia, ¿verdad? No podemos irnos en contra, a querer imponer todo lo que nosotros pensamos, somos, ¿verdad? No. Muy bien. Otra de las cosas que aprendimos la semana pasada es que antes de elegir un cónyuge tenemos que fijarnos en todos los errores, en todos los defectos que pueda tener la persona. Antes, ¿verdad? Para saber a dónde vamos o para decidir eventualmente en no seguir adelante. Una vez casados, olvídese de eso. Olvidémonos completamente de eso. Tenemos que aprender y cerrar los ojos a los defectos del otro. Pero esto tiene otra contraparte. También tenemos que aprender a valorar las virtudes del otro, siempre, ¿verdad? Entonces, esto es algo diferente, ¿verdad? Entonces, en vez de enfocarnos en las cosas malas, en los defectos, tenemos que aprender a abrir nuestros ojos, ¿verdad? Después de que cerramos los ojos a los defectos, después de que hemos aprendido o estamos aprendiendo a ceder, debemos aprender a valorar las virtudes del otro, ¿verdad? Darnos cuenta que es una buena madre, ¿verdad? Darnos cuenta que es una excelente cocinera, ¿verdad? Por poner unos ejemplos. Pero no debemos abrir los ojos a los defectos, a las situaciones negativas. No. Sino solo a valorar lo que es ella, ¿verdad? Para nosotros, para la familia, ¿verdad? Especialmente nosotros debemos darnos cuenta que las hermanas son de veras el centro de la familia, todo gira en torno a ellas desde un aspecto positivo, ¿verdad? Por otro lado, también las hermanas deben valorar a sus esposos, ¿verdad? Darse cuenta de las cosas positivas y el esfuerzo que ellos hacen, ¿verdad? No es fácil, ¿verdad? Especialmente en el asunto laboral o en el asunto profesional, ¿verdad? Y no solo eso, sino también el tema de la importancia de los varones en la iglesia y en las funciones, en todo el desarrollo del mover del Señor en nuestras iglesias locales. Así que debemos aprender a ceder, ¿verdad? No aferrarnos a nuestra opinión. Y por otro lado, a poner nuestra atención en las virtudes del otro, ¿verdad? En las cosas positivas, en eso debemos centrarnos. ¿Saben por qué? Porque todos los defectos y los problemas que pueda que tengamos, y por supuesto que los tenemos, desaparecen en la medida que ganamos del Señor. Hace un momento estábamos escuchando con mi familia
El mensaje de la conferencia de las iglesias de Centroamérica, muy lindo en cuanto a que necesitamos enfocarnos en disfrutar y experimentar al Señor constantemente, lo cual se va a manifestar en nuestra función, en la predicación del Evangelio, en el pastoreo, en el perfeccionamiento y en la edificación de la iglesia. Pero ¿dónde se origina? En el disfrute del Señor. Disfrutar al Señor es tener contacto con Él, en nuestro espíritu, en la palabra, en el ministerio, ¿verdad? En la comunión con los santos. Hermanos y hermanas, cuando el Señor crece, nosotros menguamos. Eso quiere decir que todos esos defectos que alguna vez hemos visto en nuestro cónyuge, en la proporción que disfrutamos al Señor, desaparecen. Así que son cosas en las cuales no debemos centrarnos, ¿verdad? Ni aún nuestra oración, Señor, cambia a esta mujer, por favor, ¿verdad? O Señor, cambia a este hombre. No olvídese de eso. Disfruten al Señor juntos y los defectos eventualmente van a desaparecer. Centrémonos en las cosas positivas. Otro de los asuntos que me llamó tanto la atención de este mensaje es el asunto de la cortesía, ¿verdad? Hermanos y hermanas, a veces nosotros somos muy rudos y muy toscos. Somos amables con todas las personas, ¿verdad? Las personas en el trabajo, en la calle, en la iglesia, pero con nuestra familia, hermanos. Ay, ¿verdad? Es cierto que tenemos mucha confianza, pero es que la debemos honrar a las mujeres, a nuestras hijas, a nuestros hijos, pero a nuestras hijas y a nuestras mujeres especialmente, a las esposas, como vasos más frágiles. Eso es un honor, ¿verdad? ¿Cómo se trata un vaso más frágil? Disculpen que esté tocándome el ojo mucho. Pero es importante este asunto de tener estos buenos modales, ¿verdad? A nuestra familia, nuestro núcleo familiar más cercano son las personas que más amamos. Y a veces nosotros damos muchas cosas por sentado. ¿Eso qué significa? Que nosotros asumimos, como a veces lo hacemos en la iglesia los hermanos, asumimos que los que ya saben tal cosa, asumimos que ya porque tienen 5 o 6 años ya están claros en cuanto a la verdad, y a veces nos damos el desengaño que no es así. Entonces en nuestra familia y con nuestro núcleo familiar no solo debemos decirnos constantemente que nos amamos, ¿verdad? A su esposa, que es bonita, que es hermosa, es que ella ya lo sabe. No, es que no se trata de que lo sepa o no, se trata de cuánto se lo decimos. Que nosotros a veces las palabras que usamos son terribles, ¿verdad? Son terribles, ¿verdad? El niño, la niña va a mostrarle un trabajo, y yo leí una vez que cuando un niño le regala a uno un dibujo, le está regalando todo su corazón, ¿verdad? Es la forma de expresar lo que siente. Entonces un dibujo es algo maravilloso, es algo grande, y nosotros, sí, déjamelo ahí, pero ni siquiera lo vio, ¿verdad? Entonces, o las hermanas se preparan, se peinan y no le prestamos la atención, ¿verdad? Cosas tan sencillas que no decimos. Gracias, por favor, discúlpame, ¿verdad? Entonces, es impresionante que solo dame agua, ¿verdad? Un vaso de café o lo que sea. Es que, y aún el tono de la voz, esto es tan importante. ¿Por qué, hermanos? Recordemos que nuestra vida de iglesia, nuestro servicio se origina de ese núcleo, de la dinámica que tengamos con nuestra esposa, ¿verdad? De veras preguntamos cómo fue tu día, y a veces nosotros de veras no queremos, o sea, en nuestra mente no queremos oír nada, queremos hacer otra cosa, pero recordemos que somos diferentes. Si usted, hermano, quiere solo llegar y leer algo, yo no sé, comer y ya estuvo, eso, usted es un hombre, usted piensa así. Pero una mujer no piensa así, las hermanas no piensan así. A ellas les interesa saber o les interesa hablar, quieren expresarse, que nosotros especialmente escuchemos. Y el escuchar es el primer rasgo del carácter del obrero del Señor, que habla el hermano Oni. Entonces, ¿cómo queremos pastorear a alguien si ni siquiera lo queremos escuchar? ¿Y a quién tenemos que escuchar primero? ¿A los hermanos que cuidamos? ¿A las hermanas que están en alguna comisión o en alguna asignación? ¿A nuestra esposa? ¿A nuestras hijas? ¿Verdad? Muchos de nosotros no sabemos ni cuál es el color favorito de nuestra esposa, ¿verdad? ¿Cuál es la comida favorita? ¿Qué le gusta más? ¿Verdad? A sus hijas, ¿qué les gusta? Voy a un supermercado y ¿qué le compro
¿verdad? A veces pasa, ¿verdad? A esta niña le gusta tal comida preparada de cierta manera, a esta otra niña le gusta de otra manera, y a mi esposa y a la esposa le puede gustar de otra manera, pero usted sabe qué le gusta. ¿Sabe usted qué es esto? Por un lado, ¿verdad? Debemos interesarnos, pero ser corteses. Aprender a decir gracias, esto está delicioso, ¿qué hiciste? Me gusta cómo lo estás cocinando, ¿verdad? Por favor, me disculpas, voy a pasar. Solo pasamos aventando. No, hermanos y hermanas, esto es bien importante y va en ambos sentidos, ¿verdad? También las hermanas, hay hermanas que pues también, ¿verdad? Pueden que hayan sido criadas de una manera muy tosca, pero también nosotros tenemos nuestro corazoncito, ¿verdad? Entonces también es algo importante la dinámica en ambos lados. Otro de los puntos que toca el hermano, y perdonen que vaya rápido, pero quisiera por esta vez poder terminar un mensaje de estos completo, pero toca un asunto bien particular, el vestido. Fíjese que cuando hablamos del vestido, pues a veces pasa, y como en esta tónica de cuestiones del hogar, de la pareja y nuestra cultura machista, enfocamos mucho el asunto de la hermana. Y pues, claro, hoy día el asunto de la moda es bien extraño. La ropa no cubre, sino la ropa descubre, ¿verdad? ¿Para qué? Para atraer el ojo, para la concupiscencia, es eso, ¿verdad? El querer ser el centro de atención, el atraer las miradas, ese es el objetivo, atraer las miradas, atraer la atención. Entonces, pero esto aplica a los hermanos, especialmente, y a las hermanas sí, y a los hermanos. Nosotros debemos aprender a vestirnos de una manera apropiada. Recuerdo que hace mucho tiempo, siendo jovencito, pues tuve la oportunidad de acompañar a mi papá a muchas reuniones, a muchos lados. Yo siendo muy pequeño me llevaba a todos lados, ¿verdad? Entonces, pero empecé a servir con los jóvenes siendo un jovencito, y cuando era muy jovencito me gustaban mucho los deportes, practicaba varios deportes y en eso andaba. Entonces tenía la costumbre de ir a la reunión en pantaloneta. Entonces yo recibí el ajuste: hermano, no puedes estar en pantaloneta en la reunión, ¿verdad? No puedes estar así. Entonces no me agradó, ¿verdad? El ajuste que me dieron, pero pues iba a la reunión, iba con un pantaloncito. Ya luego del tiempo, conforme al crecimiento y el perfeccionamiento y los entrenamientos que hemos recibido, y una de las cosas que habla el entrenamiento es el tema del código de vestimenta. Y decía muy bien el hermano que una vez que nos explicó que cómo podíamos a veces predicar el evangelio a alguien vestidos de una manera inapropiada, y realmente al final de cuentas ahora, pues lejos de que sea una regla, nosotros le preguntamos al Señor cómo quiere que nos vistamos para ir a predicar, y le aseguro que el Señor no le va a decir que se vaya en chancletas y en pantaloneta. Le aseguro que el Señor no le va a decir algo así como eso. Pero el asunto con la vestimenta es muy importante en nuestra dinámica familiar, ¿verdad? Debemos ser ambos limpios, ¿verdad? Apropiados, no ser indecorosos, tanto los hombres como las mujeres, ¿verdad? El tema del vestido es lo ajustado o lo que exhiba, especialmente. En este tiempo bíblico también lo que pasaba es que usaban peinados y alhajas muy ostentosas. Como repito, ¿cuál es la razón de tener, pues ya sea algo ostentoso o algo que exhiba? Atraer las miradas, atraer la atención, centrar la atención en nuestro cuerpo. Entonces, eso es lo importante de este tipo de asuntos con el vestido, ¿verdad? Va a haber una reunión de hermanas, vamos a ir nosotros hermanos vestidos apropiadamente, ¿verdad? Para que no haya ninguna, que nuestra mente no se desvíe, no seamos los causantes de esto. Así que cada vez que usted vaya a una reunión o a otro lado, pregúntele al Señor, ¿verdad? Pero hermano, mire todo ese montón de ropa que tengo, consúltele al Señor. Pero no es una cosa que yo esté diciendo, ni aún el hermano, ni en este libro. Él nos está compartiendo esta comunión que tenía en su corazón en ese momento, y yo les comparto mi sentir. ¿Qué debe hacer usted con puntos como estos? Ir al Señor, preguntarle, y algo le va a decir, ¿verdad? Él nos habla a través de su palabra.
a través de la oración, vaya y ore al Señor. Y usted no lo haga porque lo dice el hermano Ni o porque este hermano está diciendo esto aquí por Zoom, sino contacte al Señor. Otra de las cosas es el tema de la conducta. Cuando yo estaba pequeño, les comparto mi testimonio, los hermanos que yo miraba grandes, y entre ellos mi papá, todos ellos se trataban de usted, ¿verdad? Usted, mire hermano, disculpe esto y lo otro, pero habían unos poquitos que de repente trataban a mi papá de vos, ¿verdad? Y creo que eso también se usa en Colombia, ¿verdad? Que es algo más de confianza, ¿verdad? Con un cuate, porque yo hablo con muchos hermanos aquí en Guatemala que pues estamos en la vida de la iglesia. Pues yo conocí a la iglesia como a los 18 años, veníamos nosotros de la cristiandad. Entonces crecimos con un montón de muchachos en esos años que ahora somos papás y muchos de nosotros salimos en la iglesia, y de todas maneras cuando nos juntamos, ¿qué tal vos? ¿Cómo estás, hermano? Y esto y lo otro, pero a mí me extrañaba este asunto de que de repente algunos hermanos trataban de vos a mi papá. Pero hoy, y menciono esto porque este trato de vos implica mucho nivel de confianza. Entonces, cuando tenemos mucha confianza, nuestra conducta llega a ser muy peculiar en algún momento, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos darnos cuenta de que nuestra conducta debe ser de cierta manera. Yo recibí un ajuste de mi esposa hace algunos años con el trato, como éramos todos amigos y crecimos y aún con algunos nos conocimos antes de conocer la vida de la iglesia, y estamos todavía aquí, ¿verdad? Que veníamos de la cristiandad, y póngale, tenemos hermanos que con los que yo tenía 10 años y ya nos conocíamos, y todavía seguimos teniendo un contacto dentro del contexto de la vida de la iglesia. Imagínense esto, ¿verdad? De hecho, mi esposa, cuando la conocí, que llegó a la reunión por primera vez, tenía 12 añitos. Entonces, pero nuestra conducta a veces deja mucho que desear, ¿verdad? Entonces esto daña mucho la relación, daña mucho. Y especialmente cuando somos gente que somos inaccesibles, que no recibimos la comunión por parte de nuestras esposas o de nuestros hijos. Y les digo, de veras debemos poner mucha atención a nuestra forma de tratar a los hermanos, el tema de las bromas especialmente, y nuestras bromas aún con los hijos, ¿verdad? Yo me recuerdo que habían reuniones familiares a las que yo no quería ir, porque entre tíos y primos decían, a ver, vení fulanito, ponete a la par y me vienes a la altura. Mira, este es más grande pero es más chaparro. Ja, 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 ja. La risada de 20, 30 personas y uno siendo el centro de la broma. Entonces esa es una conducta que deja mucho que desear. Que nosotros debemos aprender que si conocimos a alguien según la carne, después de recibir al Señor, no lo conocemos más así. Esto es algo en lo que nosotros debemos considerar. Ya hablé un poco de esto, del tono de la voz, pero hermanos, debemos darnos cuenta. Nuestra voz cambia muy fácilmente. Por ejemplo, dentro de un ambiente laboral, secular, un jefe, un supervisor puede estar hablando aquí tranquilo y luego tiene que dirigirse a gente a su cargo y cambia el tono de la voz, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando estamos en el tiempo del cortejo, ¿verdad? Antes de casarnos, con algunas excepciones que hemos escuchado tristemente, donde hay cuestiones de violencia aún, ¿verdad? Pero regularmente es una relación dulce, suave, donde queremos quedar bien, ¿verdad? Pero una vez que ya estamos casados, ya no hay de otra, ya cambia nuestro tono de voz, nuestra actitud. El verdadero nosotros se empieza a mostrar. Eso, algo que debemos nosotros cuidar. Solo déjenme ver el tiempo. Muy bien. Recordemos que este asunto, aunque es muy humano, tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con el Señor, ¿verdad? Un matrimonio que está en armonía, donde hay un buen trato, donde estamos dispuestos a ceder, donde nosotros nos damos cuenta y ponemos atención a las cosas buenas más que a las cosas malas, vamos a permitir que el amor crezca, porque el amor es algo orgánico que se debe cultivar, que se cultiva y que nosotros muchas veces maltratamos, ¿verdad? Con nuestro tono de voz, con nuestra conducta, con ser egoístas, como les decía al principio.
Puede ser que veníamos de un hogar donde la hermana era el centro de atención y la tenían en un pedestal, y luego cuando llega al matrimonio le da un golpe de realidad terrible. O por otro lado, el hermano pues es el centro de atención. En mi caso, como varón el más grande, pues ciertamente en alguna manera he recibido algunas cortesías de mis abuelas, de mis padres cuando estaban ellos con nosotros, por ser el mayor, ¿verdad? Entonces, este tipo de cosas dañan la comunión de veras con los otros hermanos a veces. Pero el amor es algo que debemos cultivar, ¿verdad? Cuidar, porque el amor es el fundamento del matrimonio, ¿verdad? El amor es el cimiento de la familia. El amor es lo que lleva a dos personas que se casen y que se queden unidas, ¿verdad? Entonces el amor es algo que debemos alimentar, porque así como es algo maravilloso que crece, también muere fácilmente. Si no lo alimentamos, si no nos damos cuenta. Muchos se aman antes de casarse, y debido a ese amor se casan, pero después de que se han casado comienzan a matarlo de hambre y poco a poco ese amor se muere. El maltrato, ¿verdad? El que no hayan palabras de amor, en que no se valoren las cosas que se hacen, el esfuerzo, ¿verdad? Sino que solo se enfoca uno en lo negativo, es terrible. Así que el amor es algo que debemos cultivar, debemos cuidar, ¿verdad? Y de veras, dentro de esto, el asunto de ser, ¿cómo es que lo matamos? Pues, por ejemplo, al ser muy egoístas. El egoísta no es el que no comparte las cosas. El egoísta es el que basa su existencia en torno a él o ella. Por eso es egoístas, ¿verdad? Entonces, solo son sus necesidades. No hay necesidades de los hijos, de la mujer, solo las de él. O si es ella, ¿verdad? Solo las de ella. Los hijos no cuentan, el esposo no cuenta. Ay, la única que tiene que ser feliz es ella. Eso es algo terrible. Entonces, debemos considerar esto, ir delante del Señor. Ahora, un paréntesis aquí. ¿Cómo me doy cuenta yo qué tan egoísta soy, verdad? Si fuera el caso, porque no solo es de señalárselo a la otra persona, no olvidemos esto, sino que es un asunto de que el Señor nos alumbre. Como decía este hermano en el mensaje hace unas horas, es importante que nosotros disfrutemos al Señor constantemente. La semana pasada compartía este caso cuando estuvimos estudiando el Antiguo Testamento y la construcción del tabernáculo de Moisés. El bronce es un elemento que debe estar muy, muy presente. Y el bronce representa a Cristo como el juez. ¿Qué significa eso? El juez que nos señala nuestras faltas, pero es Él. Así que cuando tocamos al Señor constantemente, muy profundamente, Él nos aparece y nos señala nuestros errores de una manera tan dulce que nos volvemos a Él y le permitimos que Él crezca. Y como les dije anteriormente, de esta manera los defectos empiezan a desaparecer. Disculpen. Una de las cosas también que el hermano trata en este mensaje, otra de las cosas que trata en este mensaje, es el tema de cierto nivel, y pues no sé si será cierto, pero o un nivel de la privacidad del cónyuge, ¿verdad? El hermano toca esto muy, muy, muy apropiadamente. Digamos, la hermana puede tener sus cosas, el hermano puede tener sus cosas y sus propias posesiones personales, ¿verdad? No, nosotros como esposos no somos dueños de ellas mismas y de sus cosas, no lo somos, ¿verdad? Y puede tener sus cosas ahí. Yo le tengo por ahí en una cajita guardada el vasito de entrenamiento que usó mi mamá conmigo. No tiene la tapadera y está quebrado por una parte. Y eso es algo pues que me gusta tener. No lo veo porque me mueve un poco. Y también tengo un zapatito que mi mamá me contaba que yo me empecé a parar en la cunita, ya me ponía de pie, y entonces mis papás no tenían para comprarme un par de zapatos. Entonces vino mi papá e hizo unas plantillas de cartón, y con esos plásticos que aquí se llaman aulados, que ponen debajo del colchoncito para que no se arruine con el pipí del bebé, con eso me hizo unos zapatitos y me los puso, y dicen que yo brincaba y estaba feliz con mis zapatos. Uno de esos, ahí está guardado por ahí.
Y así puedo decir otras cosas que digo que son como mías, ¿verdad? Tengo aquí unos instrumentos musicales que uso y cosas que yo puedo decir, esto es mío, esto no es de todos. Igual mi esposa. Es importante que debemos nosotros darnos cuenta que tenemos libertad de mantener nuestros asuntos. ¿Ah? Yo tengo mis asuntos que tengo que resolver o asuntos con los que pues yo estoy lidiando. Por ejemplo, no digo que sean cosas negativas necesariamente, mis cosas de trabajo, mis cosas de negocios, ¿verdad? Los pastoreos, ¿verdad? Los cuidados y las situaciones a veces de los hermanos que, en el caso nuestro, que recibimos mucha información, ¿verdad? Son cosas que guardamos, ¿verdad? Que a veces son cosas de muerte porque son problemas que oímos de los hermanos, pero necesitamos tener la suficiente vida para absorber esa muerte. Y también conservar nuestras cuestiones personales. El hermano habla aquí aún acerca del dinerito, ¿verdad? La esposa gana su dinero y pues en nuestra cultura y casi en todos lados es así. Nosotros como varones debemos ser los que proveen y cubren los gastos. Ya si la hermana tiene sus ingresos y quiere cooperar, aleluya, pero de lo contrario es su dinero. Muy bien. Déjenme ver, hermano, ¿estará bien unos minutos más? Hermano Juan o hermano Edgar. Amén, hermano Josué. ¿Está bien 5? Sí, amén, hermano. Lo que estime conveniente. Amén. Ahora, estas son una serie de advertencias y consejos que pues la mayoría de nosotros aquí pues no es una reunión de jóvenes, sino que estamos puros adultos y ya estamos montados en este asunto ya algunos años. Y seguramente tenemos algunas situaciones como estos, como problemas ya familiares. ¿Qué deberíamos hacer, verdad? Cuando hay situaciones, cuando hay disputas, ¿cómo debemos tratar este asunto, verdad? Entonces, primero la apertura, ¿verdad? Y es importante. A veces toca orar le toca orar a la hermana para que el hermano esté abierto. Porque nosotros pues nos ofendemos cada vez que nos dicen que tenemos un problema porque tenemos el asunto de que como somos perfectos, ¿verdad? Entonces al ser perfectos nos dicen algo, nos ofende. Entonces a veces toca orar, ¿verdad? Pero es importante que tengamos la apertura como primer ingrediente. La apertura de querer platicar, de querer conversar. Entonces tenemos que aprender a oír, ¿verdad? A darnos cuenta de que la hermana, a pesar de que ha estado condescendiendo o cediendo, no está de acuerdo en esto, pero hay que saberlo. Eso nosotros no nos damos cuenta. Y especialmente los hermanos, no nos damos cuenta. Se cambia de peinado la hermana y no nos damos cuenta. Se arregla no sé qué cosa la hermana y no nos damos cuenta. Se está cayendo el techo y no nos damos cuenta, ¿verdad? Entonces, o es eso, o somos muy conformistas, tal vez es el asunto. Pues puede ser, pero necesitamos estar abiertos y darnos cuenta. El hermano usa la palabra aprender, ¿verdad? Tenemos que aprender a conocer cuál es el problema y descubrir en qué no estamos de acuerdo. Eso serían los primeros requisitos para poder darnos cuenta de que queremos arreglar algo. ¿Saben por qué? Porque si no estamos dispuestos a arreglar las cosas, esto va a generar y devenir en problema. Cada resolución que tomemos debe ser justa, ¿verdad? No debemos sobrepasarnos o irnos, como decimos, encima, ¿verdad? A la hora de imponer algo. Entonces necesitamos que el Señor sea el árbitro en todas las cosas, de todos los asuntos que nosotros iremos a tratar, ¿verdad? Si nosotros estamos como mediadores en alguna situación como esta, nuestro objetivo no es decirle a las personas qué hacer y qué decidir, sino hacer que hablen entre ellos. Así que nosotros, cuando vayamos a buscar a los hermanos, no debemos de llegar a decir, hermano, ¿y qué hago? ¿Verdad? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con otro? ¿Qué le digo? ¿Qué decido? ¿Verdad? No podemos hacer eso. No podemos hacer eso. Necesitamos ir al Señor y tener comunión en la pareja, ¿verdad? Tener comunión en la pareja y poder juntos tomar una determinación. Necesitamos tener un corazón lleno de perdón, ¿verdad? Porque recordemos que lo que unió Dios no lo separe nadie. Entonces no es la solución disolver una relación amorosa
después del matrimonio, ¿verdad? Entonces necesitamos ser abiertos, confesar las cosas, sí, yo he hecho esto, yo acepto esto, ¿verdad? No hay que encubrir nada, ¿verdad? Ni a nosotros mismos, ni cubrirnos, no. Necesitamos ser abiertos totalmente, ¿verdad? Estar dispuestos a confesar, pero especialmente también a perdonar. Si vamos a pedir ayuda a los hermanos, es importante que nosotros estemos totalmente de acuerdo en ello. No solo que el esposo ya no supo qué hacer y fue a abrir la situación a espaldas de la hermana con las hermanas. No, tenemos que estar de acuerdo. Todo lo debemos hacer juntos. Vamos a hablar con los hermanos, está bien. Vamos a buscar la comunión, está bien. Necesitamos ayuda, ¿para qué? Para juntos ir al Señor. Esa es la ayuda que se necesita de la iglesia y de los hermanos. Pero nosotros, de una manera positiva y proactiva, necesitamos vivir juntos en la presencia del Señor. Orar mucho, ¿verdad? Cantar, estar juntos, no solo en las reuniones, sino de hecho aparte, ¿verdad? Entonces, cada vez que tengamos oportunidad, oremos por las personas, oremos por los necesitados, por nuestras situaciones, etcétera. La vida de la iglesia se mantiene de una manera apropiada mediante una vida familiar apropiada. No podemos decir que tengo una maravillosa vida de iglesia y en la casa es un relajo, en la casa todos estamos unos contra otros. No funciona así. Es del hogar hacia la iglesia. No debemos olvidar el concepto de que voy a la iglesia a recibir y traigo a la casa algo. No. De nuestra casa sale lo que nosotros vamos a llevar a la iglesia y a los hermanos y hermanas que pastoreamos. Amén. Me detengo aquí, mis amados hermanos. Amén, hermano José. Muchas gracias por suministrar, por abrir nuestra palabra tan maravillosa de el esposo y la esposa.